reflejos de una vida perfecta. En una soleada mañana de primavera, el aroma a café recién hecho flotaba en el aire de la casa de los Alvarado. Valeria, con su cabello dorado recogido en una coleta perfecta y su vestido blanco que resaltaba su figura, se movía con gracia por la cocina, preparando el desayuno. A medida que la luz del sol entraba por la ventana, iluminaba su rostro, haciendo que cada rasgo se viera casi celestial. Era la imagen de la perfección, la hija modelo, la prometida ideal y la hermana que todos adoraban. En contraste, Sofía, su hermana gemela, observaba desde el umbral de la cocina, con una camiseta desaliñada y el cabello despeinado. La sombra de su hermana parecía aplastarla. Aunque eran físicamente iguales, sus mundos eran diametralmente opuestos. Valeria era la niña dorada, siempre rodeada de admiradores, mientras que Sofía se sentía invisible, atrapada en una rutina monótona que la dejaba con un nudo en el estómago. Mientras Valeria servía las crepas en la mesa, Sofía se acercó con un suspiro. ¿No puedes hacer un desayuno más sencillo? ¿No crees que exageras un poco? Sofía se sentó, sintiendo como la envidia se agolpaba en su pecho. Solo quiero que todo esté perfecto para Tomás, respondió Valeria con una sonrisa radiante, ignorando el tono de su hermana. Tomás, su prometido desde hacía 6 meses, era todo lo que Valeria había soñado, inteligente, amable y con un futuro brillante. La admiración que ella sentía por él no tenía límites, y en su mente, la vida de ensueño estaba cada vez más cerca de hacerse realidad. Afuera, en el jardín, Tomás llegó, vestido con su habitual camisa de cuadros y jeans. Valeria corrió a abrirle la puerta, sus ojos brillando de emoción. «Tomás, llegaste justo a tiempo». Sofía lo miró de reojo, sintiendo un leve retortijón en el estómago. Tomás sonrió al ver a Valeria y le dio un beso en la mejilla. Luego, dirigió su mirada a Sofía, quien forzó una sonrisa. «Hola, Sofía. ¿Listas para el picnic de esta tarde?», preguntó, pero su atención rápidamente volvió a Valeria, quien se había convertido en el centro de su mundo. Mientras se sentaban a desayunar, la conversación giró en torno a los planes de la boda. Valeria describía cada detalle, el vestido de ensueño, el lugar idílico, y cómo cada pequeño aspecto había sido cuidadosamente seleccionado. A cada palabra de su hermana, Sofía sentía que su corazón se encogía un poco más. «Es perfecto, Valeria. Estoy segura de que será una boda de ensueño», dijo Sofía, aunque en su interior ardía un fuego de frustración. ¿Por qué no podía ser ella la que estuviera en el centro de la atención? Después del desayuno, Valeria se ofreció a ayudar a Tomás a cargar algunas cosas en su coche. Sofía se quedó atrás, observando desde la ventana, sintiéndose como un espectador en su propia vida. La envidia creció aún más cuando vio cómo Valeria se reía y coqueteaba con Tomás, su risa resonando en el aire. Con cada rayo de sol que caía sobre el jardín, Sofía se sumía en sus pensamientos. Recordó los días en que las tres eran inseparables, Valeria, Sofía y su madre. Los días llenos de risas y sueños compartidos. Pero ahora, todo eso parecía una ilusión. Su madre siempre decía que ambas eran igualmente bellas, pero en el fondo, Sofía sabía que Valeria siempre había sido la favorita. La llegada del mediodía trajo consigo la promesa del picnic. Mientras Valeria se preparaba con entusiasmo, Sofía no pudo evitar sentir que su propia vida había quedado estancada. La idea de ser la gemela invisible se volvió cada vez más pesada. Finalmente, mientras caminaban hacia el parque, Sofía tomó una decisión: iba a cambiar su destino. A partir de ese momento, ya no sería solo la hermana gemela. Estaba decidida a encontrar su voz, a hacerse notar, y, quizás, a descubrir un camino que la llevara a la vida que siempre había deseado. Pero, ¿a qué costo? La tensión en su interior crecía, la línea entre el amor fraternal y el deseo comenzaba a desdibujarse, y una inquietante pregunta asomaba en su mente: ¿qué sucedería si decidía que era hora de ser vista? Mientras el sol brillaba, un oscuro plan comenzaba a tomar forma en su corazón. La oportunidad de un cambio. La mañana siguiente llegó con una pesadez en el aire. Sofía despertó, aún sintiéndose atrapada en la oscuridad que había comenzado a envolver su vida. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero no lograba disipar la neblina de descontento que la acompañaba.
se vistió con desgano, eligiendo una sudadera vieja y unos jeans rasgados que reflejaban su estado de ánimo. Mientras se miraba en el espejo, una pregunta resonaba en su mente: ¿por qué siempre era la hermana olvidada? Después de un desayuno silencioso y monótono, donde Valeria charlaba animadamente sobre su próxima cita con Tomás, Sofía sintió que su frustración alcanzaba un nuevo nivel. ¿Por qué no puedo tener algo emocionante en mi vida?, murmuró para sí misma. Pero esa frustración pronto se transformaría en una chispa de determinación. El día avanzó y el parque se llenó de gente. Valeria había organizado un picnic para celebrar el cumpleaños de Tomás, y la atmósfera era alegre, casi mágica. Sofía, a pesar de su renuencia, se unió a su hermana en la preparación. Mientras extendían la manta en el césped, la vista de Tomás interactuando con sus amigos y riendo con Valeria hizo que su corazón se hundiera un poco más. Sofía se sentó apartada, observando a su hermana. Cada gesto, cada risa de Valeria parecía brillar más intensamente que el sol. La sensación de ser la segunda opción la abrumó. Pero, en medio de esa tristeza, una idea audaz comenzó a formarse en su mente: si podía hacerse pasar por Valeria, podría experimentar lo que era ser verdaderamente vista. La tarde se desarrolló en risas, juegos y picnics, mientras Sofía se sentía cada vez más atrapada. En un momento dado, se dio cuenta de que Tomás había notado su distancia. Se acercó, preocupado. «Sofía, ¿estás bien? Pareces un poco fuera de lugar», dijo, su voz llena de genuina preocupación. Esa preocupación, que anhelaba de su parte, hizo que su corazón se acelerara. «Sí, solo estoy cansada», respondió, forzando una sonrisa. «Disfruta del día con Valeria». Pero en su interior, el rencor y la tristeza estaban floreciendo como flores marchitas. Cuando se alejó, Sofía decidió que la única manera de salir de su sombra era tomar el control de su vida. La idea de hacerse pasar por su hermana se volvió más seductora, más real. Esa noche, mientras Valeria se preparaba para salir con Tomás, Sofía lo vio como la oportunidad que había estado esperando. «¿Por qué no te disfrazas de mí esta noche?», le sugirió, intentando sonar casual. Valeria se rió, pensando que era una broma. «Eso es una locura, Sofía. Nunca lo harías». Pero la chispa de una idea brillante había sido encendida en la mente de Sofía. Sin embargo, al día siguiente, cuando Valeria se fue a clases, Sofía empezó a trazar un plan. A medida que pasaban las horas, su ansiedad se convertía en adrenalina. Buscó en su armario la ropa de Valeria y, tras algunos intentos, logró hacer un conjunto perfecto que la haría lucir idéntica a su hermana. La noche de la cita llegó y Sofía se preparó con nerviosismo. Al mirarse en el espejo, casi no podía reconocer a la joven que tenía frente a ella. La transformación era asombrosa. Su cabello, cuidadosamente peinado y adornado con una diadema brillante, le daba un aire de sofisticación. Se puso el vestido que Valeria había usado para una fiesta y sintió como una mezcla de emoción y nervios la invadía. «Esto es una locura», se dijo a sí misma mientras salía de casa. Pero la emoción de experimentar un mundo donde era deseada y vista superaba cualquier temor. Se dirigió al café donde Tomás había acordado encontrarse con Valeria, con el corazón palpitante y la determinación de vivir el momento. Al llegar, Sofía se encontró con Tomás, quien no la reconoció al principio. «Valeria, qué sorpresa. Te ves diferente esta noche», comentó con una sonrisa. Sofía, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, respondió: «Decidí cambiar un poco mi estilo». «¿Te gusta?». Tomás la miró de arriba a abajo, claramente impresionado. Mientras conversaban, Sofía se sintió como si estuviera flotando. La conexión entre ellos se intensificó, y cada palabra que él decía alimentaba el fuego que había encendido en su interior. Sin embargo, en el fondo, una voz interior le susurraba que esto era un engaño, que estaba jugando con los sentimientos de su hermana y de Tomás. Pero la seducción del momento la mantenía cautiva. La velada avanzó y Sofía disfrutó de la atención que recibía. Tomás la hacía reír, y ella, impulsada por la confianza que le brindaba su disfraz, se dejó llevar. En un instante de vulnerabilidad, Tomás le tomó la mano y la miró a los ojos, y Sofía sintió como el mundo se desvanecía a su alrededor. Era como si el tiempo se detuviera y ella, por fin,
estuviera donde siempre había querido estar, en el centro de atención. Pero cuando la noche llegó a su fin y se despidieron, Sofía supo que el sueño no podía durar. Regresó a casa sintiéndose eufórica y culpable a la vez. El eco de sus risas resonaba en su mente, pero el rostro de Valeria apareció en su mente, y de repente, el precio de su oportunidad de cambio comenzó a hacerse evidente. De regreso en su habitación, Sofía se quitó el vestido de Valeria, sintiéndose abrumada por la culpa. Sabía que había cruzado una línea, pero la emoción y el sentido de pertenencia que había experimentado fueron demasiado poderosos para ignorar. La oportunidad que había anhelado finalmente estaba en sus manos, y aunque era un camino peligroso, estaba decidida a seguirlo. La vida de Sofía estaba a punto de cambiar para siempre, pero no tenía idea del caos que sus acciones desencadenarían. La intriga de la confusión. Los días siguientes transcurrieron envueltos en un aire de secreta euforia. Sofía había probado un sabor que nunca había imaginado, el poder de ser vista, de ser deseada. Cada vez que se miraba al espejo, el reflejo de Valeria parecía estar más presente que nunca, como si la línea que la separaba se desdibujara. El hecho de que Tomás la hubiera notado, la mirara con admiración, le dio un nuevo propósito. Su vida monótona se había transformado en una aventura clandestina, y la emoción que sentía era abrumadora. Sin embargo, la sombra de la culpa siempre acechaba en los rincones de su mente. Sofía sabía que estaba jugando con fuego, que cada sonrisa que compartía con Tomás era una traición a Valeria. Pero el deseo de seguir experimentando esa vida perfecta superaba cualquier remordimiento. Así que cuando la invitación de Tomás para una reunión informal con amigos llegó, Sofía no dudó en aceptar, dispuesta a hacerse pasar por Valeria una vez más. La noche llegó y, tras una cuidadosa preparación, Sofía se transformó nuevamente en su hermana. Se puso un vestido azul que le quedaba a la perfección, que realzaba sus curvas de manera sutil. Mientras se maquillaba, Sofía sintió como la confianza crecía en su interior. «Esta es tu oportunidad», se repetía, ignorando las alarmas que sonaban en su mente. Al llegar a la casa de Tomás, una vibra de energía juvenil y alegría llenaba el aire. Amigos y conocidos se reunían, riendo y disfrutando de la compañía mutua. Sofía se sentía como una estrella, y cuando Tomás la vio entrar, su rostro se iluminó. «Valeria». «Qué bien que viniste», exclamó, acercándose a ella con una sonrisa amplia que hizo que su corazón se acelerara. Sofía se unió a la conversación, navegando entre los amigos de Tomás. Las risas y la camaradería la envolvían. Cada mirada que Tomás le dirigía la hacía sentir especial. Pero, en el fondo, su corazón luchaba con la dualidad de su existencia. Aunque disfrutaba del momento, la realidad de su engaño la asediaba. ¿Cuánto más podría sostener esta farsa? Mientras la noche avanzaba, el ambiente se tornó más íntimo. Con música suave de fondo, Sofía se encontró a solas con Tomás en la terraza. Las luces colgantes iluminaban sus rostros y creaban un ambiente mágico. Tomás, un tanto nervioso, se acercó a ella. «Sabes, a veces me pregunto cómo es posible que una persona como tú esté realmente conmigo». «Eres increíble», dijo, tomando su mano. Sofía sintió que el mundo se detenía en ese momento. Las palabras de Tomás resonaron en su interior como un eco que amplificaba su vulnerabilidad. ¿Era posible que él realmente se sintiera así por ella? Pero en ese instante, la euforia fue seguida por la traición. Ella no era realmente Valeria, estaba usurpando su identidad. A medida que la noche avanzaba, Tomás la miraba con la intensidad que solo se reservaba para aquellos que realmente importaban. «Siempre he admirado lo perfecta que eres. La forma en que te cuidas, como siempre tienes todo bajo control», continuó. Las palabras lo transformaron en un reflejo de la admiración que Sofía había anhelado durante tanto tiempo. La conversación fluyó como un río suave, pero de repente, la puerta de la casa se abrió y Valeria apareció. Sofía sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué pasaría si Valeria la descubría? Pero Valeria, ajena a la trama que se desarrollaba, sonrió y se unió a ellos, su energía iluminando la terraza. La dinámica cambió al instante. Tomás, al ver a Valeria, se puso de pie, dejando que el contacto de sus manos se rompiera. La tensión se hizo palpable, y Sofía contuvo la respiración,
sintiéndose como un ladrón en el acto. Valeria, encantada, comenzó a hablar de sus planes para el próximo fin de semana, mientras Sofía se quedaba en un rincón, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La conversación giró en torno a los planes de Valeria y Tomás, lo que hizo que Sofía se sintiera aún más fuera de lugar. Las miradas de Tomás se deslizaban de Valeria a ella, y en esos momentos, Sofía se dio cuenta de que la confusión estaba en el aire. ¿A quién estaba realmente viendo Tomás? ¿A la hermana gemela o a la imagen que ella había construido? Decidida a recuperar el control de la situación, Sofía se unió a la conversación, tratando de mantener su fachada. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca parecía resonar con un eco de culpa. Valeria, con su despreocupada felicidad, no se daba cuenta del caos que se cernía sobre su vida. Esa noche terminó con una mezcla de risas y silencios tensos. Cuando finalmente se despidieron, Sofía sintió un alivio y un miedo que la abrazaban al mismo tiempo. La confusión en la mente de Tomás era palpable, y aunque había disfrutado de la tensión, el peso de su engaño se había vuelto insoportable. Mientras caminaba de regreso a casa, el frío de la noche caló hondo en su piel, pero su corazón latía con fuerza. La intriga de la confusión se había apoderado de ella. Había cruzado una línea que nunca debería haber cruzado, y ahora se preguntaba si podría regresar a la normalidad. Las sombras de la culpa se cernían sobre su vida, y la pregunta que la atormentaba era, ¿podría seguir adelante con esta farsa, o estaba condenada a un camino de destrucción? Esa noche, Sofía se sentó en su cama, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las risas de Tomás y Valeria resonaban en su mente, y en el fondo, sabía que el cambio que había buscado estaba empezando a transformarse en una trampa. Su deseo de ser vista estaba generando un caos que podría ser imposible de controlar. Mientras las horas pasaban, la intriga se intensificaba, y Sofía se preguntó, ¿cuánto tiempo podría continuar con esta confusión sin que la verdad saliera a la luz? Entre la verdad y la mentira. El amanecer trajo consigo una mezcla de luces y sombras en la mente de Sofía. A medida que el sol se filtraba a través de las cortinas de su habitación, la luz dorada parecía ridiculizar la oscuridad que había invadido su corazón. Se levantó de la cama, pero la pesadez de su secreto seguía presente, como un manto que no podía sacudirse. Esa mañana, sabía que tenía que tomar una decisión, seguir alimentando la mentira o enfrentar la realidad. Mientras se preparaba para el día, los recuerdos de la noche anterior se agolpaban en su mente. La risa de Tomás, las miradas furtivas, y, sobre todo, la forma en que Valeria había brillado a su lado. Sofía se detuvo frente al espejo, observando su reflejo. Era como si el cristal le devolviera una imagen distorsionada, una versión de ella misma que ya no reconocía. ¿Cuánto tiempo podría continuar viviendo así? La línea entre la verdad y la mentira se había vuelto difusa, y cada día que pasaba era una carga más pesada de llevar. En el desayuno, la tensión en la casa era palpable. Valeria, despreocupada, hablaba sobre sus planes para el fin de semana, mientras Sofía se limitaba a sentir, sintiendo como el remordimiento le corroía por dentro. El silencio que acompañaba a su respuesta parecía gritar en su mente. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había llegado a este punto? El día transcurrió lentamente. En la universidad, Sofía se sentó en la clase, pero su mente divagaba en la confusión que había creado. No podía concentrarse en nada. Cada vez que Tomás se acercaba a ella, su corazón latía con más fuerza, pero también con más miedo. Su amiga Carla, que siempre la había apoyado, notó su inquietud y se acercó durante el almuerzo. «Oye, ¿estás bien? Te veo un poco distraída», dijo Carla, mirándola con preocupación. «Solo estoy lidiando con algunas cosas», respondió Sofía, tratando de sonar convincente. Carla la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de las palabras. Sofía sintió que sus instintos la traicionaban, la culpa la envolvía, y el deseo de confesar le quemaba la lengua. Pero cuando el rostro de Valeria apareció en su mente, la palabra mentira se hizo aún más presente. ¿Qué pasaría si su hermana se enteraba? ¿Qué pasaría si Tomás también lo hacía? Las consecuencias de su engaño eran inminentes y temibles. Esa tarde, mientras caminaba hacia casa, la angustia se convirtió en una tormenta en su interior. Las calles parecían más oscuras, y cada rostro que pasaba le recordaba lo que había estado haciendo.
Se detuvo en un parque cercano y se sentó en un banco, dejando que la brisa fresca acariciara su rostro. Era un breve momento de paz, pero la calma no duró mucho. Fue entonces cuando decidió enviar un mensaje a Tomás, invitándolo a un encuentro en el parque. «Necesito hablar contigo», escribió, sintiendo que era el primer paso hacia la redención. La respuesta llegó rápidamente. «Claro, ¿qué tal a las 6?» Sofía sintió un nudo en el estómago. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, la luz dorada del atardecer parecía presagiar lo que estaba por venir. Al llegar al parque, el corazón de Sofía latía desbocado. Se sentó en una banca, la ansiedad burbujeando dentro de ella. Pasaron unos minutos y finalmente vio a Tomás acercarse. Lucía relajado, con una sonrisa que hizo que el mundo alrededor de ella se desvaneciera. «Hola, Valeria», saludó, tomando asiento junto a ella. «¿Qué sucede?» Las palabras se ahogaron en su garganta. Estaba a punto de abrir la caja de Pandora, pero la mirada de Tomás la hizo dudar. Era el momento de revelar la verdad, pero también de perderlo todo. Se tomó un momento para respirar, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. «Tomás, hay algo que necesitas saber», comenzó, sintiendo que su voz temblaba. Pero antes de que pudiera continuar, la expresión en su rostro cambió. «¿Te pasa algo?», preguntó, preocupado. «No me gusta cómo suena esto». Fue en ese instante que Sofía comprendió que la confusión que había creado no solo la afectaba a ella. Tomás había desarrollado sentimientos genuinos, y su engaño estaba a punto de romper todo lo que había construido entre ellos. Sofía se sintió atrapada entre el deseo de ser sincera y el miedo a perderlo. «Tomás, no soy quien crees que soy», dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca como un susurro, pero con el peso de una revelación. Tomás frunció el ceño, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir con eso? Eres Valeria, ¿verdad?» Sofía se sintió como si el mundo se desmoronara. El eco de sus palabras resonaba en su mente. «No, no soy Valeria. Soy Sofía. Me he estado haciendo pasar por ella», confesó, sintiendo que una piedra caía en su estómago. La expresión de Tomás cambió, el desconcierto tomando el control de su rostro. «¿Sofía? ¿Pero por qué?», preguntó, incapaz de procesar la información. Sofía sintió como la presión aumentaba en su pecho. «Porque siempre he estado en su sombra. Quería ser vista, quería ser deseada. Y cuando comencé a hablar contigo, me di cuenta de que me gustabas de verdad. Pero esto es una locura. Estoy arruinando todo». La confusión y la incredulidad se mezclaron en los ojos de Tomás. «No puedo creerlo». «¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga?», dijo, su voz llena de frustración. «No lo sé», respondió ella, sintiéndose completamente vulnerable. «Solo quería que supieras la verdad. No quiero seguir mintiendo. Pero no quiero perderte». Tomás se quedó en silencio, sus pensamientos claramente enredados. Era evidente que su confianza había sido traicionada, y Sofía podía ver cómo se formaba una barrera entre ellos. «Sofía, esto es complicado. No sé si puedo manejar esto». «Todo ha sido una mentira», dijo Tomás, dándose la vuelta como si tratara de escapar de la verdad que lo perseguía. «Lo sé. Y lo siento», dijo Sofía, sintiendo que la angustia la consumía. La realidad de su engaño se materializaba en cada palabra que decía. Después de un rato, Tomás finalmente miró hacia Sofía. «Esto es un desastre. No sé qué sentir. Te conocí como Valeria, y ahora no sé qué pensar de ti. No sé si puedo seguir adelante con esto». El dolor en su voz era palpable. Sofía sintió como el peso de sus acciones caía sobre sus hombros. Ella había creado una imagen idealizada de sí misma, pero esa imagen se desmoronaba ante sus propios ojos. «Tomás, te prometo que no volveré a hacer esto. Solo quiero ser yo misma», dijo Sofía, sintiendo la desesperación asomarse. Pero sabía que las palabras no podían cambiar lo que había hecho. «Necesito tiempo», dijo Tomás, levantándose. Sofía sintió que su corazón se rompía mientras él se alejaba,
dejando un vacío que parecía insuperable. Quedó allí, sentada en el banco, con el aire pesado y un sabor amargo en la boca. La verdad la había liberado, pero a un precio devastador. A medida que la noche se cerraba sobre ella, Sofía comprendió que había cruzado un umbral del que no podía volver atrás. La mentira había sido revelada, y ahora debía enfrentar las consecuencias de su elección. Mientras se dirigía a casa, Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Cada paso que daba era un recordatorio de lo que había perdido, no solo a Tomás, sino también a la relación con su propia identidad. Había cruzado la línea entre la verdad y la mentira, y el costo de su engaño la perseguiría por siempre. La oscuridad envolvió su alma, y mientras las lágrimas caían por su rostro, Sofía comprendió que la búsqueda de aceptación a menudo se tornaba en un laberinto de confusión. Su vida había cambiado para siempre, y ahora debía encontrar la manera de reconstruirse a sí misma. El descubrimiento accidental. Los días siguieron su curso, pero para Sofía, cada minuto parecía un laberinto de emociones. La revelación que había hecho a Tomás había dejado una huella profunda en su corazón. La sensación de pérdida y desesperación la seguía como una sombra persistente. Intentó concentrarse en sus estudios, pero su mente no podía dejar de divagar. La imagen de Tomás alejándose, su rostro marcado por la confusión y la decepción, se repetía una y otra vez en su mente. Al llegar a casa, Valeria, ajena al torbellino que consumía a su hermana, se mostró alegre y despreocupada. Sus risas resonaban en el hogar, creando un contraste doloroso con la tristeza que envolvía a Sofía. La noche llegó, y con ella, la presión de mantener la fachada se convirtió en un reto monumental. Sofía se sentó en su habitación, mirando las fotos de Valeria en las que ambas sonreían. La imagen de su hermana irradiaba felicidad, mientras que la de ella se sentía como un reflejo distorsionado. Un día, mientras organizaba el armario, Sofía tropezó con un viejo diario de Valeria. La curiosidad se apoderó de ella, nunca había leído los pensamientos más íntimos de su hermana. Se preguntó si allí podría encontrar alguna pista que la ayudara a entender por qué Valeria parecía tenerlo todo tan fácil. Con manos temblorosas, abrió el diario, y el olor del papel viejo la envolvió. Las páginas estaban llenas de garabatos y confesiones, pero un pasaje llamó su atención. Valeria hablaba de sus propios miedos, de la presión de ser perfecta, y de cómo sentía que nunca podría satisfacer las expectativas de los demás. Sofía sintió un alivio al leer esas palabras. Por primera vez, comprendió que su hermana también luchaba con sus inseguridades. Era un ser humano, con debilidades y temores, lo que la hacía más real y más cercana. Pero mientras seguía leyendo, una entrada específica captó su atención. A veces, me siento atrapada en mi propia vida. Quiero ser yo misma, pero no sé cómo hacerlo sin decepcionar a los que me rodean. Hay alguien que me gusta, y estoy tan confundida. Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿A quién se refería Valeria? La curiosidad y la preocupación comenzaron a consumirla. La idea de que su hermana estuviera luchando con sus propios sentimientos por alguien la inquietaba. Pero había algo más, algo que se movía en el fondo de su mente. ¿Podría ser Tomás? Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, decidió que tenía que saber más. Esa noche, Sofía se quedó despierta hasta tarde, revisando el diario en busca de más pistas. La conexión entre Valeria y Tomás se volvía cada vez más evidente, y una mezcla de miedo y tristeza se apoderó de su corazón. La idea de que su hermana pudiera estar interesada en Tomás la hizo sentir como si estuviera caminando sobre un campo minado. Al día siguiente, Sofía decidió que no podía guardar más secretos. Debía enfrentarse a la situación, no solo con Tomás, sino también con Valeria. La idea de perder a su hermana por una relación que nunca debió haber comenzado era aterradora. Mientras se preparaba para salir, el nudo en su estómago crecía. Tenía que ser honesta, y eso significaba enfrentar el miedo a la verdad. Se encontró con Tomás en el campus esa tarde, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Aún había un halo de tristeza en su mirada, y Sofía sintió un profundo remordimiento. Tomás la miró, su expresión mezcla de frustración y anhelo. Sofía, no sé qué pensar. Te he estado evitando porque no sé cómo manejar lo que pasó, dijo Tomás, su voz temblando ligeramente. Lo sé, respondió ella,
tomando aire. Quiero hablar contigo sobre eso, pero también sobre Valeria. Hay algo que necesito que sepas. Tomás la miró con atención, su curiosidad claramente despertada. ¿Qué pasa con Valeria? Creo que hay algo entre ustedes, dijo Sofía, sintiendo como su corazón se hundía. He estado leyendo su diario, y parece que está confundida sobre sus sentimientos. Si esto se convierte en un triángulo amoroso, nadie saldrá bien parado. Tomás frunció el ceño, claramente sorprendido. ¿Su diario? ¿Desde cuándo lo estás leyendo? No importa. Lo que importa es que Valeria está pasando por algo similar a lo que yo viví. Ella también se siente atrapada, Sofía presionó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. No quiero perderte a ti ni a ella. Pero no sé cómo manejar esta situación. Tomás se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Sofía. Luego, con una mirada decidida, dijo, creo que deberíamos hablar con ella. Todos necesitamos claridad. Sofía sintió un alivio momentáneo, pero también una creciente ansiedad. Tomás estaba dispuesto a dar el siguiente paso, y eso significaba que la verdad tendría que salir a la luz. Pero el miedo de que la situación se descontrolara la paralizaba. Juntos, se dirigieron a casa de Valeria. Sofía sentía que cada paso que daba era una traición a su hermana, pero también era una necesidad de resolver el caos en el que se había convertido su vida. Cuando llegaron, encontraron a Valeria sentada en el sofá, su rostro iluminado por el brillo del televisor. La alegría que irradiaba se sintió como una puñalada en el corazón de Sofía. «Hola», exclamó Valeria, sonriendo al verlos. «¡Qué sorpresa!». Tomás y Sofía intercambiaron miradas, sabiendo que este momento era crucial. «Valeria, necesitamos hablar», dijo Tomás, su tono serio contrastando con la energía alegre de la habitación. Valeria frunció el ceño, notando la tensión en el aire. ¿De qué se trata? Sofía sintió que el mundo se desvanecía. El momento había llegado, y la verdad estaba al borde de sus labios. Valeria, yo he estado pasando por muchas cosas, y creo que tú también. Encontré tu diario, y me doy cuenta de que estás confundida. Hay algo entre tú y Tomás, ¿verdad? Los ojos de Valeria se agrandaron, y por un momento, Sofía pensó que iba a estallar en ira. Pero en lugar de eso, su mirada se suavizó. Sofía, eso no es lo que parece. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tomás, acercándose un paso. Solo, no sé qué hacer con mis sentimientos, dijo Valeria, su voz temblando. Me gusta Tomás, pero no quiero herirte. Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era un momento de revelación y confusión, y su mente giraba en un torbellino de emociones. Tomás miró a Valeria, su mirada llena de comprensión. Yo no sabía que te gustaba, dijo, su tono suave. Lo sé, y no quiero que esto se convierta en un problema, respondió Valeria, las lágrimas llenando sus ojos. Estoy atrapada entre lo que siento y lo que quiero. Sofía sintió que el corazón se le desgarraba. Las palabras de Valeria resonaban con su propia lucha interna. Valeria, no quiero que esto se interponga entre nosotras. Pero tampoco puedo seguir ocultando lo que siento por Tomás. Valeria tomó un profundo respiro, la vulnerabilidad visible en su rostro. Sofía, esto es complicado. No quiero perderte. Pero tampoco quiero renunciar a lo que siento. El silencio se instaló en la habitación, y Sofía sintió que la tensión crecía. Era el momento de la verdad. Tal vez deberíamos hablar sobre nuestros sentimientos, sin rencores, dijo, sintiendo la necesidad de sanar la brecha que se había formado entre ellas. Así, el trío se sentó, abriéndose el corazón en un diálogo que marcaría un antes y un después en sus vidas. Las palabras fluyeron como un torrente, revelando temores, deseos y esperanzas ocultas. Valeria habló de su lucha por ser perfecta, de su miedo a decepcionar a su familia y de cómo eso la había llevado a su relación con Tomás. Tomás, por su parte, compartió su confusión, su deseo de entender a Valeria y su miedo a lastimarla. Sofía escuchó, sintiendo que cada confesión acercaba a los tres, a pesar del caos que habían creado.
La conversación se tornó un delicado acto de equilibrio, donde cada uno trataba de comprender las motivaciones del otro. Valeria habló sobre su deseo de ser feliz y la presión que sentía por ser la hermana perfecta. Sofía, por su parte, compartió su propio viaje de inseguridad y deseo de ser vista. Mientras las horas pasaban, la conexión entre ellos comenzó a sanar las heridas. El dolor de la traición y el miedo a la pérdida comenzaron a disiparse. La vulnerabilidad se convirtió en un puente, permitiendo que la verdad fluyera libremente. Cuando finalmente terminaron, la noche había caído, y el ambiente estaba impregnado de una nueva energía. No había respuestas claras ni un camino definido, pero había un entendimiento renovado entre ellos. Habían enfrentado la tormenta juntos, y, aunque la situación seguía siendo complicada, habían dado un paso hacia la reconciliación. Sofía sabía que el camino por delante sería difícil, pero la conversación había marcado un hito. Habían comenzado a sanar las heridas, a reconstruir lo que habían casi perdido. En ese instante, Sofía comprendió que, a veces, la verdad, aunque dolorosa, podía ser liberadora. Habían descubierto un nuevo significado en su relación, uno construido sobre la honestidad, la empatía y el deseo de crecer juntos. La confrontación. La mañana siguiente llegó con un aire de tensión palpable en la casa. Sofía se sentía como si estuviera caminando sobre un campo de minas. Cada paso que daba parecía resquebrajar la frágil paz que habían intentado construir la noche anterior. Valeria había decidido pasar el día en la universidad, inmersa en sus estudios para distraerse de la confusión que la envolvía. Pero para Sofía, la incertidumbre y la angustia no le daban tregua. La conversación del día anterior había abierto la puerta a un nuevo entendimiento, pero también había sembrado la semilla de una confrontación inevitable. Sofía sabía que tenía que hablar con Valeria, pero el temor de herirla o ser herida la mantenía paralizada. La idea de perder a su hermana la atormentaba, pero el peso de la verdad la obligaba a actuar. Mientras se preparaba para salir, Sofía sintió una mezcla de determinación y miedo. Tenía que hacer frente a sus sentimientos y a la realidad de su relación con Tomás. La traición, aunque no del todo consumada, seguía presente como una sombra que oscurecía su vínculo. Esa tarde, Sofía decidió ir a la universidad, donde podría encontrarse con Tomás y, tal vez, con Valeria. El campus estaba lleno de estudiantes, pero su mente estaba lejos de las risas y los murmullos. En su lugar, estaba ocupada ensayando las palabras que podría decir, buscando la manera de transmitir su angustia sin romper del todo la frágil conexión que tenían. Cuando finalmente vio a Tomás, su corazón dio un vuelco. Él estaba sentado en una mesa al aire libre, con un grupo de amigos, riendo y charlando. Pero, al verla, su sonrisa se desvaneció, y su expresión se tornó seria. Sofía sintió un golpe en el estómago, la tensión entre ellos era evidente, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. «Hola», dijo Sofía, acercándose con cautela. Tomás la saludó con un leve movimiento de cabeza. «Hola, Sofía. ¿Cómo estás?» «He estado pensando sobre lo que hablamos», comenzó ella, sintiendo que el nudo en su pecho se apretaba aún más. «Valeria y yo necesitamos hablar». La expresión de Tomás se tornó sombría. «Lo sé. También he estado pensando en eso. Es complicado». «Sí, lo es», respondió Sofía, intentando calmar su voz. «Quiero que esto no afecte nuestra relación, pero no puedo ignorar lo que siento». Tomás asintió, su mirada llena de comprensión. «¿Quieres que hablemos con Valeria juntos?» Sofía sintió un alivio momentáneo, pero también un miedo profundo. «Sí, pero ¿cómo lo haremos?» «Quiero que esto sea claro y justo para las dos». La conversación se tornó más profunda mientras discutían cómo abordar el tema con Valeria. La idea de que ambas hermanas pudieran confrontar sus sentimientos y sus miedos parecía un paso en la dirección correcta. Pero en el fondo, Sofía sabía que la verdad podía ser devastadora. Finalmente, decidieron que lo mejor sería encontrarse en casa después de clases. La idea de la confrontación se cernía sobre ella como un presagio ominoso, pero también era un paso necesario hacia la resolución. Cuando Valeria llegó a casa esa tarde, la atmósfera era densa. Sofía había preparado el escenario,
Había colocado algunas velas y música suave, intentando crear un ambiente propicio para la conversación. Pero a medida que Valeria entró y se dio cuenta de la tensión, la incertidumbre se convirtió en miedo. ¿Qué está pasando?, preguntó Valeria, su voz temblando levemente. Sofía intercambió una mirada con Tomás, y él asintió, dándole la señal de que debía comenzar. Valeria, necesitamos hablar. Sobre nosotros. Sobre lo que ocurrió entre Tomás y yo, y lo que tú sientes. Los ojos de Valeria se agrandaron, llenos de sorpresa y miedo. ¿Qué quieres decir con lo que ocurrió? Lo que está claro es que hay un triángulo entre nosotros, y no podemos ignorarlo, dijo Tomás, su voz seria pero amable. Valeria, sabemos que hay algo entre tú y yo, y necesitamos aclararlo antes de que esto se convierta en un problema más grande. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Había estado esperando este momento, pero ahora que estaba aquí, las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. La expresión de Valeria se transformó, pasando de la sorpresa a la confusión, y luego a la ira. ¿Por qué tienen que hablar de esto ahora? No es el momento, dijo Valeria, intentando mantener la calma. Es exactamente el momento, respondió Sofía, la voz firme. No podemos continuar así, pretendiendo que todo está bien. Las cosas han cambiado. Valeria respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿Entonces esto es lo que hay entre ustedes? ¿Tú y Tomás? ¿Es así como lo ven? Sofía sintió un nudo en su garganta. No es solo así. Hay confusión, sentimientos complicados, no quiero que esto se interponga entre nosotras. La frustración de Valeria se hizo evidente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué leer mi diario? ¿Por qué no confiar en mí? Sofía sintió que su corazón se rompía. Lo hice porque no sabía cómo manejar la situación. Me asusté. No quería lastimarte, pero tampoco podía ignorar lo que sentía por Tomás. ¿Y qué hay de mí?, Valeria replicó, su voz llena de dolor. ¿Acaso mis sentimientos no importan? Claro que importan, Valeria. Eres mi hermana, y siempre serás lo más importante para mí. Pero esta situación es complicada. Necesitamos ser honestas entre nosotras. El silencio se instaló, y Sofía sintió que el tiempo se detenía. La tensión era casi palpable, y ambas hermanas se miraban fijamente, como si intentaran desentrañar las emociones del otro. Finalmente, Valeria bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, susurró, su voz quebrada. Me gusta Tomás, pero también quiero que sepas que te amo. No quiero perderte, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. La sinceridad en las palabras de Valeria atravesó el corazón de Sofía. Sabía que su hermana estaba pasando por un momento de confusión profunda, y el dolor de la traición pesaba sobre ellas como un manto. Nadie quiere perder a nadie aquí, dijo Tomás, su voz llena de comprensión. Pero debemos ser claros sobre nuestros sentimientos. La verdad siempre sale a la luz, y es mejor enfrentarla ahora. Valeria se secó las lágrimas y respiró hondo. Tienes razón. No quiero que esto se convierta en un juego de culpas. Lo que siento por ti, Tomás, es real, pero no quiero lastimar a mi hermana. La franqueza de Valeria sorprendió a Sofía. En ese momento, la tensión comenzó a desvanecerse, dando paso a una conversación más profunda. Las emociones crudas fluyeron, y, aunque había dolor, también había un entendimiento renovado. Con cada palabra, las tres personas en la habitación comenzaron a desentrañar sus verdaderos sentimientos. Valeria habló de su deseo de ser ella misma, de la lucha por encontrar su identidad sin la presión de ser la hermana perfecta. Sofía, por su parte, expuso su lucha interna, la confusión que había sentido al enamorarse de Tomás y el miedo a perder a Valeria. La conversación se extendió por horas, y, aunque las respuestas no eran claras, había un sentimiento de alivio en el aire. Las tensiones se disiparon y, aunque las heridas aún eran frescas, la honestidad se convirtió en un bálsamo. Finalmente, cuando el sol se ocultó en el horizonte, el ambiente en la habitación había cambiado. La confrontación que había comenzado como un campo de batalla se había transformado en una conversación constructiva. Habían expresado sus miedos y deseos, y,
aunque el futuro era incierto, el diálogo había sembrado una semilla de esperanza. Tal vez debamos tomarnos un tiempo para pensar en lo que cada uno realmente quiere, sugirió Sofía, sintiendo que la presión comenzaba a aliviarse. Eso suena bien, asintió Valeria, con una leve sonrisa. Pero también quiero que sepamos que el amor que sentimos por nuestras relaciones no significa que debamos sacrificar el amor que nos tenemos como hermanas. Tomás asintió. Lo más importante es que no perdamos el respeto por los sentimientos de cada uno. Hay que ser honestos y estar dispuestos a escuchar. Mientras la conversación llegaba a su fin, Sofía sintió que había dado un paso hacia adelante. Aunque las respuestas no eran definitivas, había un aire de renovada comprensión. La verdad había sido liberadora, y, aunque el camino por delante sería desafiante, se sintió aliviada de no estar sola en esta lucha. La confrontación había sido solo el principio. La caída de la máscara. El sol brillaba intensamente al día siguiente, pero su luz no podía iluminar el nublado estado de ánimo de Sofía. Después de la confrontación con Valeria y Tomás, se sintió atrapada entre sus propios sentimientos y la complejidad de la situación. La frágil paz que habían logrado construir era como un cristal fino, susceptible a romperse en cualquier momento. Mientras se preparaba para salir, su mente no dejaba de repetir las palabras de Valeria. La idea de que ambas pudieran encontrar un camino hacia adelante le daba esperanza, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. ¿Qué pasaría si la verdad finalmente salía a la luz? ¿Qué ocurriría si Tomás decidía que Valeria era su verdadero amor? La tarde llegó rápidamente, y con ella la decisión de Sofía de enfrentar la realidad. Había pasado demasiado tiempo ocultándose detrás de la máscara de la normalidad, y ya no podía seguir haciéndolo. Se reunió con Tomás en su cafetería favorita, un lugar acogedor que siempre había sido un refugio para ellos. Pero esta vez, la atmósfera era densa, llena de tensión. Tomás la recibió con una sonrisa nerviosa, pero ella podía ver que su mente estaba igualmente en conflicto. «Hola, Sofía», dijo él, mientras se sentaban en una esquina alejada. «¿Cómo te sientes?» «No lo sé. Me siento como si estuviera en un torbellino», confesó ella, mirando hacia la ventana. La gente pasaba rápidamente, ajena a la tormenta emocional que enfrentaba. «Hay tantas cosas que aún no hemos abordado». Tomás asintió, su expresión volviéndose seria. «Lo sé. Pero creo que debemos ser claros sobre lo que queremos. No podemos vivir con esta incertidumbre». Sofía sintió que un nudo se formaba en su estómago. Había llegado el momento de quitarse la máscara y ser honesta. «Tienes razón. Quiero ser sincera contigo». Tomás la miró fijamente, esperando su confesión. «Adelante». «Me estoy enamorando de ti, Tomás». «No puedo evitarlo». Las palabras salieron de su boca como un susurro, pero resonaron en el aire entre ellos como un trueno. La confesión la liberó de alguna manera, pero al mismo tiempo, la hizo vulnerable. Tomás la observó, su mirada profunda y contemplativa. «Sofía, yo también he sentido lo mismo. Pero lo que sucedió con Valeria, no sé cómo manejarlo». Las palabras de Tomás golpearon a Sofía como una ola. La realidad de su situación se hizo aún más clara. «¿Así que te gusta mi hermana, pero también sientes algo por mí? ¿Cómo se supone que debemos manejar esto?» Tomás pareció perderse en sus pensamientos. «La verdad es que no lo sé. Pero lo que está claro es que no quiero lastimar a ninguna de ustedes». Sofía sintió que el nudo en su estómago se apretaba aún más. «Eso no puede ser una opción. Las cosas no pueden seguir así, Tomás. Necesitamos decidir». En ese momento, una idea surgió en la mente de Sofía. Quizás la única manera de desentrañar la confusión era confrontar a Valeria nuevamente, pero esta vez con la verdad desnuda. Las emociones eran intensas, y sentía que ya no podía seguir escondiéndose detrás de las máscaras que ambas habían llevado. «Debemos hablar con Valeria de nuevo», declaró Sofía, su voz firme. «No podemos seguir con esta confusión. Si hay algo real entre nosotros, debe ser claro». Tomás parecía dudar. «¿Estás segura? Puede que esto cause más problemas». «No tengo otra opción. No quiero vivir en la sombra de lo que podría ser», respondió Sofía, sintiéndose cada vez más decidida.
Quiero ser libre de esta carga. Tomás asintió lentamente, pero su expresión era de preocupación. De acuerdo. Haremos lo que sea necesario. Regresaron a casa, el aire entre ellos tenso y cargado de expectativas. Al llegar, encontraron a Valeria sentada en el sofá, su mirada perdida en el vacío, como si estuviera sumida en sus pensamientos. «Hola, chicas», dijo ella con una sonrisa débil, pero Sofía podía ver la tensión en su rostro. Era evidente que Valeria también había estado pensando en la conversación anterior. «Valeria, necesitamos hablar», comenzó Sofía, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Valeria levantó la vista, y su expresión cambió a una de preocupación. «¿De qué se trata?» «Se trata de nosotros tres». «De lo que ha estado sucediendo», dijo Tomás, su voz firme, pero con un matiz de vulnerabilidad. Sofía sintió que la tensión se acumulaba en el aire. Este era el momento de dejar caer las máscaras y enfrentar la verdad. «Valeria, yo he estado sintiendo cosas por Tomás, y no puedo seguir ignorándolo». El silencio se instaló en la habitación, y el aire se volvió pesado. La expresión de Valeria se transformó, de sorpresa a dolor. «¿Qué?», preguntó, su voz temblando. «¿Tú y Tomás?». «Sí», respondió Sofía, sintiendo el peso de su decisión. «Pero también quiero que sepas que mi amor por ti como hermana no ha cambiado. Esto es complicado, y no quiero que te sientas herida». Valeria cerró los ojos, tragando las lágrimas que amenazaban con caer. «No sé qué decir». «¿Por qué no me dijiste antes?». «Porque tenía miedo. Miedo de perderte, de herirte. Pero no puedo seguir ocultando lo que siento», dijo Sofía, sintiendo como la verdad la liberaba y al mismo tiempo la sumía en un mar de emociones. Tomás, viendo la angustia de Valeria, intentó intervenir. «Valeria, lo que siento por ti es real, pero no puedo ignorar lo que siento por Sofía. Necesitamos ser honestos entre nosotros». La mirada de Valeria se volvió dura. «Entonces, ¿qué se supone que hagamos con esto? ¿Ambas quieren estar con el mismo chico? ¿Qué pasa conmigo? No queremos que esto te lastime». «No era nuestra intención que te sintieras así», explicó Sofía, sintiendo que el dolor de su hermana la atravesaba. Valeria se levantó del sofá, su rostro lleno de frustración y tristeza. «Esto es una locura. ¿Cómo se supone que voy a lidiar con esto?». Sofía sintió un dolor profundo en su pecho. «No estoy pidiendo que me entiendas. Solo quiero que sepas que siempre serás mi hermana, sin importar lo que pase». Valeria miró a Tomás, luego a Sofía, con lágrimas en los ojos. «No puedo creer que esto esté sucediendo. Creí que podíamos ser honestas y fuertes, pero ahora me siento más sola que nunca». El corazón de Sofía se rompió al ver el dolor en los ojos de su hermana. La confrontación había hecho caer las máscaras, pero la verdad había dejado al descubierto sus vulnerabilidades. «Valeria, no tienes que sentirte sola. Te necesitamos en esto. No queremos perderte», dijo Tomás, su voz llena de sinceridad. «Tal vez debamos tomarnos un tiempo para pensar», dijo Valeria, su voz temblando. «Esto es demasiado complicado». Con esas palabras, Valeria salió de la habitación, dejando a Sofía y Tomás solos, el peso de la verdad pesando sobre ellos como una losa. Sofía se sintió vacía, sabiendo que, aunque habían confrontado sus sentimientos, el futuro seguía siendo incierto. Mientras el silencio llenaba el espacio, Sofía supo que la caída de la máscara no había traído la claridad que tanto deseaba. Al contrario, había desnudado sus emociones, exponiéndolas a la cruda realidad de la complejidad del amor y la traición. Culpas y redenciones. La atmósfera en el apartamento era pesada, casi irrespirable. Sofía se sentó en el sofá, sumida en sus pensamientos, mientras Tomás observaba la puerta por donde Valeria había salido. La angustia y la confusión se agolpaban en su mente, como si cada emoción que habían reprimido en las últimas semanas ahora reclamara su lugar. «No sé qué más hacer», murmuró Tomás, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cansada, y Sofía podía ver en sus ojos la tormenta que lo asediaba. «Ni yo», respondió Sofía, sintiéndose atrapada entre sus propios sentimientos y la culpa que la perseguía. Había deseado ser honesta,
pero ahora el costo de esa honestidad parecía insuperable. Valeria, dijo Tomás, su voz entrecortada. No quería herirla. Ella es importante para mí y no puedo dejar de pensar en cómo se siente. Sofía sintió que un nudo se formaba en su garganta. Lo sé. Pero también tengo que pensar en mí. No quiero seguir viviendo una mentira. No puedo. Los recuerdos de los momentos felices compartidos con Valeria empezaron a invadir su mente. Las risas, las confidencias y el profundo vínculo que siempre habían tenido. Pero ese vínculo ahora estaba en peligro, y Sofía se preguntaba si alguna vez podría ser reparado. ¿Y si Valeria nunca vuelve?, preguntó Sofía, su voz temblando. La posibilidad la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Tomás bajó la mirada, como si la culpa lo invadiera. No puedo dejar que eso suceda. Debo hablar con ella, hacerle entender que esto no fue planeado. Sofía asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Tal vez deberíamos reunirnos los tres. Necesitamos aclarar las cosas. Es lo justo. Tomás se levantó, decidido. Tienes razón. Vamos a buscarla. No podemos dejar que esto termine así. No puedo seguir sin saber cómo se siente realmente. Cuando salieron del apartamento, el aire fresco los recibió como un alivio temporal. Sin embargo, la tensión y la ansiedad seguían presentes, arrastrándose tras ellos como sombras. Caminaban en dirección a la casa de Valeria, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Al llegar, Tomás tocó la puerta con nerviosismo. Pasaron unos minutos que parecieron eternos antes de que Valeria finalmente abriera. Sus ojos estaban llenos de dolor, y Sofía sintió que el corazón se le encogía al verla así. «Hola», dijo Valeria, su voz apenas un susurro. «Valeria, necesitamos hablar», dijo Tomás, intentando mantener la calma. Ella hizo un gesto con la mano, invitándolos a pasar, pero su expresión seguía siendo distante. El salón estaba en silencio, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. «No sé por dónde empezar», dijo Valeria, su voz temblando mientras tomaba asiento en el sillón. «Por la verdad, tal vez», respondió Sofía, sintiéndose empujada a ser directa. «Lo que sucedió entre nosotros no fue planeado. Ambos estamos confundidos y me duele verte así». Valeria la miró, sus ojos reflejando el dolor de su corazón roto. «¿Y eso justifica lo que hicieron?». «No, no lo justifica», dijo Sofía, sintiendo la culpa apoderarse de ella. «Pero quiero que sepas que no fue mi intención hacerte daño». Tomás tomó la palabra. «Valeria, estoy aquí porque no quiero perderte. Tu amistad significa mucho para mí y no quiero que este enredo nos separe». Valeria cerró los ojos, respirando profundamente. «No sé si puedo seguir con esto. Mi hermana y el chico que me gusta, juntos, es demasiado». Sofía sintió como su pecho se comprimía. Las palabras de Valeria eran un reflejo de la lucha que ambas estaban enfrentando. «Entiendo que esto es doloroso. Nunca quise que esto sucediera». La conversación continuó, y las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria. «Sofía, siempre te he considerado mi mejor amiga. Pero ahora, me siento traicionada. No sé cómo volver a confiar en ti. Te entiendo, y me duele saber que sientes eso. Pero quiero luchar por nuestra relación, por lo que somos como hermanas». «No quiero perderte», respondió Sofía, sintiendo la urgencia de que Valeria entendiera su amor fraternal. Después de un rato, Valeria pareció calmarse, su mirada se volvió más comprensiva. «Quizás todos hemos cometido errores, pero no quiero que esto se convierta en un triángulo amoroso que nos consuma. Estamos aquí para hablar, para resolver esto», dijo Tomás, tratando de mediar en la situación. «Quiero que podamos encontrar una forma de seguir adelante, incluso si eso significa que no puedo estar con ninguna de ustedes». Valeria lo miró, su expresión cambiando a la de alguien que intenta encontrar un camino en medio del dolor. «Eso sería lo mejor, ¿no? Debemos pensar en lo que es mejor para nosotras». Sofía sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás aún había una forma de redimir la situación, de volver a construir el vínculo que habían perdido. «Podríamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones».
Tal vez eso ayude. Valeria asintió lentamente, como si el peso de la decisión comenzara a caer sobre sus hombros. Sí, creo que eso es lo mejor. Pero necesito espacio. No puedo seguir aquí y fingir que todo está bien. La sinceridad en su voz resonó en Sofía. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. No importa lo que decidas, siempre seré tu hermana. Cuando finalmente se despidieron, la atmósfera era más ligera, pero el dolor seguía presente. Sofía sintió que la culpa seguía acechando en el fondo de su mente, pero había esperanza en la posibilidad de la redención. El camino hacia la sanación sería largo y complicado, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntas. Las palabras de Sofía resonaron en su mente mientras se alejaban de la casa de Valeria. Podríamos tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestras decisiones. Tal vez, con el tiempo, podrían encontrar la forma de reconstruir lo que una vez habían tenido. Esa noche, Sofía se sentó en su cama, reflexionando sobre lo ocurrido. Era un nuevo comienzo, pero también un recordatorio de que el amor y la traición son caminos difíciles de transitar. La caída de la máscara había revelado las verdades ocultas, y ahora, cada una de ellas debía encontrar su propio camino hacia la redención. Un camino de sanación. Los días pasaron, y la atmósfera en el apartamento de Sofía se sentía diferente, casi vacía. La decisión de tomarse un tiempo para reflexionar había llevado a una calma tensa. Aunque no estaban en contacto constante, Sofía sabía que tanto ella como Valeria necesitaban este espacio para sanar y encontrar respuestas. Una mañana, Sofía se despertó con una sensación de inquietud en el estómago. Era viernes, y el fin de semana se avecinaba. Había pasado demasiado tiempo sin ver a Valeria, y su corazón anhelaba la conexión que solían tener. Era difícil aceptar que su relación estaba en peligro, pero la verdad de la situación era innegable. Con determinación, decidió salir a caminar para despejar su mente. Los rayos del sol atravesaban las nubes, brindando un respiro de esperanza. Mientras caminaba, recordó los momentos felices que compartieron. Las risas, las charlas nocturnas, y la complicidad que siempre había existido entre ellas. Mientras exploraba el parque local, su mente divagó hacia la idea de cómo podrían sanar juntas. Tal vez un pequeño gesto, un encuentro casual, podría abrir la puerta a una nueva conversación. La idea de un picnic en su lugar favorito la iluminó, y decidió que era hora de hacer algo al respecto. Después de reunir los suministros necesarios, una manta, algunos bocadillos y un par de refrescos, se dirigió a la casa de Valeria. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras caminaba por el camino familiar. Al llegar, respiró profundamente y tocó la puerta, su mente llena de esperanza y nerviosismo. «Hola, Sofía», dijo Valeria, abriendo la puerta. Su expresión era neutral, pero había un brillo en sus ojos que sugirió que había estado pensando en ella. «Hola, ¿puedo entrar?», preguntó Sofía, sintiéndose vulnerable. Valeria asintió y dejó pasar a su hermana. El ambiente era un poco tenso, pero Sofía estaba decidida a crear un espacio para la sanación. Se sentaron en el sofá, y Sofía decidió dar el primer paso. «He estado pensando en nosotros», comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente. «Creo que podríamos intentar sanar juntas. Tal vez podríamos hacer un picnic en el parque, como solíamos hacerlo». Valeria la miró, sorprendida por la propuesta. «¿Un picnic?». «Sí», dijo Sofía, sintiendo que la idea podía traer un poco de normalidad a su relación. «Solo nosotras, recordando los buenos momentos, hablando si lo deseamos. Sin presión». Valeria reflexionó un momento, y Sofía pudo ver cómo su hermana luchaba entre la tristeza y la curiosidad. «Está bien. Podría ser un buen momento para hablar». Con una sonrisa cautelosa, Sofía se sintió aliviada. Prepararon los bocadillos juntas y, al poco tiempo, se encontraron en el parque que solían visitar de pequeñas. La brisa suave y el canto de los pájaros creaban un ambiente acogedor. Al encontrar un lugar bajo un árbol frondoso, Sofía extendió la manta sobre el césped. Se sentaron, y mientras disfrutaban de los bocadillos, las risas comenzaron a fluir lentamente, como si el tiempo no hubiera pasado. Era un alivio sentir la conexión que solían compartir.
¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y jugábamos a las muñecas aquí?, preguntó Sofía, tratando de romper la tensión. Valeria sonrió, la luz brillando en sus ojos. Sí, siempre hacíamos que nuestras muñecas se casaran. Era tan divertido. Y siempre queríamos ser princesas, añadió Sofía, riendo. Pero pronto, la risa se desvaneció, y la realidad de su situación regresó. Oye, Valeria, necesitamos hablar sobre lo que pasó. La expresión de Valeria se tornó seria, pero esta vez no había enojo ni resentimiento. Lo sé. Creo que hemos estado evitando la conversación, pero no podemos seguir así. Sofía asintió, sintiendo que su corazón se abría a la honestidad. Quiero que sepas que nunca quise que esto sucediera. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Valeria la miró a los ojos, y en su mirada Sofía vio una mezcla de dolor y comprensión. Lo que más me duele es que ambos son importantes para mí. La situación me ha dejado confundida y triste. Yo también estoy confundida. Pero no quiero perderte. Eres mi hermana, y eso es lo más importante, respondió Sofía, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Valeria tomó un suspiro profundo. Quizás deberíamos pensar en esto como un momento de crecimiento. Nos hemos herido, pero tal vez podemos aprender a ser más fuertes. La idea resonó en Sofía. Sí, puede ser un camino hacia la sanación. Necesitamos ser honestas sobre nuestros sentimientos, sobre lo que cada una quiere. Las dos se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que significaba esa conversación. Finalmente, Valeria habló. Sofía, estoy dispuesta a intentarlo. Quiero que nuestra relación mejore. Pero necesito tiempo para procesar mis sentimientos. Sofía sonrió, sintiéndose esperanzada. Entiendo. Estoy aquí para ti, sin importar lo que necesites. Siempre seré tu apoyo. La tarde avanzaba, y mientras continuaban hablando, las risas comenzaron a fluir nuevamente. Las viejas memorias se entrelazaron con la esperanza de un futuro más brillante. Aunque la herida seguía presente, la conversación había comenzado a sembrar las semillas de la sanación. Al final del día, ambas hermanas se sintieron más ligeras, como si el peso del mundo hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. Aunque la incertidumbre aún persistía, sabían que estaban dispuestas a trabajar juntas en su camino hacia la redención. Al regresar a casa, Sofía se sintió llena de gratitud. Había dado un paso importante hacia la sanación, no solo en su relación con Valeria, sino también en su propia vida. Era un recordatorio de que el amor, aunque complicado, puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Nuevos comienzos. El sol asomaba por el horizonte, iluminando la habitación de Sofía con un cálido resplandor dorado. Después de la tarde de reflexión y apertura con Valeria, se sentía renovada, como si una nube de tristeza se hubiera disipado. Había muchas cosas por resolver, pero el primer paso había sido dado. A medida que se preparaba para el día, pensaba en cómo habían cambiado las cosas. La vida siempre traía sorpresas, pero la capacidad de levantarse después de una caída era lo que realmente definía a una persona. Con una sonrisa, decidió que era hora de enfrentarse a los nuevos comienzos que se presentaban ante ella. Después de un desayuno rápido, Sofía tomó su teléfono y decidió enviar un mensaje a Tomás. La última conversación con él había sido intensa y llena de emociones, y sabía que era fundamental hablar de nuevo. No solo por la relación que habían compartido, sino también por la conexión que había comenzado a formarse entre ellos. ¿Podemos vernos hoy? Quiero hablar sobre lo que pasó y cómo podemos avanzar. Esperó ansiosa la respuesta, sintiendo un leve cosquilleo de nerviosismo en el estómago. Mientras tanto, pensó en Valeria. La relación entre ellas estaba en el camino de la sanación, pero aún quedaba mucho por hacer. La idea de hacer un esfuerzo consciente para volver a ser las hermanas que siempre habían sido la llenaba de esperanza. Poco después, su teléfono sonó. Era Tomás. Claro, Sofía. Te espero en el café de la esquina a las 3 de la tarde. Con un suspiro de alivio, se sintió más segura sobre el encuentro. Decidió que debía ser honesta y clara sobre lo que sentía. No podía haber más secretos ni más dolor. Tenían que construir un nuevo camino, y eso requería valentía.
La tarde llegó rápidamente, y Sofía se dirigió al café, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar, vio a Tomás sentado en una mesa, con una expresión de nerviosismo y expectativa en su rostro. Al acercarse, pudo sentir la tensión entre ellos. «Hola», dijo Sofía, tratando de romper el hielo. «Hola», respondió Tomás, con una leve sonrisa. «Me alegra que hayamos podido reunirnos». Sofía tomó asiento y sintió que su mente comenzaba a ordenarse. «Gracias por venir. Quiero hablar sobre lo que pasó, pero también sobre lo que queremos de aquí en adelante». Tomás asintió, sus ojos fijos en ella. «He estado pensando en eso todo el tiempo. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero quiero asegurarme de que ambos podamos seguir adelante». «Sí, yo también lo creo. La verdad es que nunca quise que esto se convirtiera en un triángulo complicado. Tanto Valeria como tú son importantes para mí». Tomás se inclinó hacia adelante, tomando su mano. «Lo sé, y también quiero que sepas que estoy dispuesto a dar un paso atrás si eso significa que pueda sanar con Valeria. Quiero lo mejor para ambas». Sofía sintió un nudo en la garganta. Esa era la respuesta que necesitaba, la honestidad que tanto valoraba. «No quiero que sientas que tienes que sacrificar tu felicidad por nosotras. Solo deseo que podamos encontrar una manera de ser felices juntos, pero sin causar más dolor». Ambos reflexionaron sobre sus palabras. Tomás rompió el silencio. «Quizás deberíamos dar un paso atrás por un tiempo. Así podrías concentrarte en ti misma y en tu relación con Valeria». Sofía asintió, sintiendo que esa era la decisión correcta. «Tal vez un tiempo separado sea lo mejor para mí. Necesito reencontrarme y entender qué quiero realmente». El resto de la conversación fluyó con naturalidad, y a medida que hablaban, la tensión fue desapareciendo. Hablaban de sus intereses, sus sueños y de cómo habían crecido desde que se conocieron. Era evidente que ambos tenían una conexión especial, pero la madurez de ser capaces de dejarlo ir por el bienestar de Valeria fue un signo de su crecimiento. La conversación terminó con la promesa de mantenerse en contacto y ver cómo se desarrollaban las cosas. Sofía salió del café con una mezcla de emociones, esperanza, tristeza y un profundo sentido de liberación. Sabía que la vida nunca sería igual, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. A medida que regresaba a casa, pensó en Valeria. La conexión entre ellas había sido dañada, pero el amor que existía aún seguía presente. Decidió que era hora de hacer un esfuerzo consciente para fortalecer su relación. La noche cayó, y Sofía preparó una cena especial para las dos. Sabía que Valeria vendría esa noche, y quería que se sintiera apreciada. Mientras cocinaba, se sintió llena de una emoción renovadora. No solo estaban trabajando en su relación, sino que también estaban dispuestas a sanar juntas. Cuando Valeria llegó, el aroma de la comida llenaba el aire. «Huele delicioso», dijo, sonriendo. «Espero que te guste». «Quería hacer algo especial para nosotras», respondió Sofía, sintiendo que las barreras empezaban a caer. Se sentaron a la mesa y compartieron la cena, conversando sobre sus días y los pequeños momentos que habían pasado. Cada risa y cada anécdota ayudaban a sanar las heridas. Después de la cena, Sofía propuso hacer una actividad que solían disfrutar, ver una película de sus favoritas de la infancia. Mientras se acomodaban en el sofá, Valeria se volvió hacia ella y dijo: «Me alegra que estemos juntas de nuevo». Sofía sintió el calor de esas palabras, y su corazón se llenó de gratitud. «Yo también. Quiero que sigamos adelante, que seamos más fuertes juntas». La película comenzó, y mientras las imágenes iluminaban la pantalla, Sofía sintió que el amor entre ellas renacía. Había muchas cosas que debían resolverse, pero sabían que juntas podrían enfrentarlo todo. Así, en esa noche mágica, las hermanas comenzaron a construir un nuevo camino, lleno de amor, comprensión y la promesa de un futuro brillante. La vida continuaba, y aunque el dolor del pasado aún estaba presente, el amor y la voluntad de sanar guiaban sus pasos hacia nuevos comienzos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.